A nombre de nuestro vicerrector, el doctor Leonardo Elfay Guzmán, y el decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Rafael Taipe Chihuahua, les damos la más cordial bienvenida y saludos por su presencia. Ellos están en este momento en consejo universitario, por lo cual no pueden estar presentes, pero tenemos encomendado, dentro de un rato también va a venir uno de nuestros directores, porque estamos en este momento en esta reunión, porque hay una actividad muy interesante que se está realizando en nuestro país. Agradecemos al doctor Modesto Montoya, quien ha coordinado con el doctor David Walsh Gabó, y que nos va a presentar sus experiencias y su conocimiento también con respecto a un observatorio que, como ya se les mencionaba en la invitación, es el segundo más alto del mundo. Así que los voy a dejar con el doctor Modesto Montoya, que va a hacer la presentación de nuestro expositor. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias, María, doctor Víctor Latorre. El doctor David Walsh Gabó es un astrónomo del Observatorio de París, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que, a decir verdad, es el centro más importante del mundo, en la medida que en el último ranking de CEIMAGO, de instituciones de investigación, ha ocupado el primer lugar como institución productora de conocimiento. Hay diversos rankings, la mayoría antes era solamente para las universidades y generalmente ocupada por los primeros lugares las universidades norteamericanas, pero hace algunos años también se incluye a los institutos, a los centros de investigación, y en estos rankings aparece el Centro Nacional de Investigación Científica, donde trabaja el director David Walsh Gabó como director de investigación. Ha ocupado el primer puesto, significa pues que es un centro de gran importancia. El doctor Walsh Gabó pues tiene una serie de reconocimientos nacionales de Francia e internacionales, y además tiene unos 150 artículos científicos publicados en revistas de ciencia internacionales, que es en realidad la presentación que debe hacer todo científico. Una serie de otros méritos que sería muy largo escribir ahora, pero podríamos decir que el doctor Walsh Gabó llegó al Perú en el 2009 para instalar un telescopio de 60 centímetros de diámetro en Oropesa, en el departamento de Cusco, a 4.200 metros de altura, que ahora es el segundo telescopio más alto del mundo. Su padre es biólogo, pero él, David, a la edad de 13 años decidió ser astrónomo, construyendo su propio telescopio a los 14, después de leer sobre astronomía en varios libros. Ahora observa los efectos de la gravitación cerca de las enormes masas del universo, que no son visibles y que constituyen lo que ahora se llama la masa oscura. No son visibles, pero sus efectos se manifiestan por los enormes, digamos así, cambios en la gravitación respecto a la anterior, haciendo girar, por ejemplo, las estrellas alrededor de puntos a una velocidad mayor que la que tendría que ser con la masa que se observa. También estudia las parejas de estrellas que parecen ser variables, pero que en realidad no lo son. Son indivisibles, que se conocen desde hace mucho tiempo. Si no, son pares de estrellas alineadas con la Tierra, una cercana y otra lejana, con una estrella cercana desviando la luz de la lejana, provocando así un efecto de variación en la intensidad de la cercana. El doctor David Walsh Gabó, que es un amigo del Perú, está trabajando entonces también en el Observatorio de Oropesa, que es parte de una red de observatorios similares en México, Brasil, Argentina y Chile, que actuando concertadamente multiplican su potencia óptica
llamada técnicamente subresolución. El doctor Vaz-Gabó ha cumplido su sueño y ha realizado el nuestro. No teníamos ningún observatorio a pesar de las elevadas cumbres que nos acercan al cielo, y en esta oportunidad pues el Perú podría establecerse plenamente en el panorama y en el cielo de los astrónomos de la Tierra. Con ustedes entonces el doctor Vaz-Gabó, que va a contarnos los últimos avances que se ha realizado en la Tierra sobre cosmología. Gracias, doctor Montoya. Es un verdadero placer estar de vuelta aquí en el Perú, por unas razones que ha indicado antes. Tratar de instalar un telescopio óptico en las cimas del Pachacután y formar nuevas generaciones de estudiantes en astronomía en el Perú. Como veremos en un minuto, el Perú jugó un papel importantísimo en la cosmología del siglo XX por los telescopios que hubo en Arequipa, y ahora es una razón de más para que el Perú vuelva a estar en primer plano en cosmología. Entonces voy a hacer primero un breve repaso sobre las bases teóricas, por qué la cosmología se ha vuelto una ciencia en el siglo XX, cuáles han sido los avances recientes y algunos problemas que hay en la teoría del Big Bang, y luego cuáles son las perspectivas que tenemos en esta crisis que estamos viviendo en cosmología actualmente. Y como en toda crisis va a haber oportunidades de plantear de nuevo una nueva física. De forma que todos los estudiantes que están aquí les animo a que vayan a hacer estudios de cosmología, porque va a haber muchísimos avances que se van a hacer gracias a esos estudiantes. Entonces, esto, por ejemplo, es el telescopio que está en vías de ser aprobado en Europa. Aquí tienen la escala, esto es el carro y una pareja de astrónomos. El espejo tendrá 42 metros de diámetro y se instalará en el norte de Chile. Esto es uno de los mayores telescopios, de hecho será el mayor telescopio del mundo cuando se instale dentro de unos 10 años. Y aquí tenemos toda la instrumentación asociada que tiene dimensiones de autobuses. Estamos pasando una época donde la astronomía se está convirtiendo casi en física de partículas por las dimensiones de los telescopios. Lo mismo pasa en longitudes de radio. En radioastronomía se están construyendo actualmente en África del Sur y en Australia lo que llamamos el SKA. Va a ser un radiotelescopio con una superficie total de 1 kilómetro cuadrado. Y la razón por la cual lo hemos instalado en África del Sur y en Australia es porque la contaminación por ondas de radio es mínima. Cuando queremos escuchar las señales que nos vienen del cielo, necesitamos que la contaminación producida por emisiones de radio, por emisiones de televisión, por comunicaciones por satélites sea realmente mínima. Y hemos encontrado estos dos sitios que son los más aislados del ruido en radiofrecuencias. Se están desarrollando nuevas tecnologías para justamente utilizar este inmenso radiotelescopio que observará todo el cielo al mismo tiempo. Y el problema va a ser un problema de análisis de datos. Necesitaremos petabytes de datos y analizaremos solamente una parte de ellos, la parte que nos interesa en tal o tal dirección del cielo. De forma que la cosmología en el siglo XXI, la astrofísica en el siglo XXI, va a tener muchísimos avances gracias a este tipo de telescopios que se extienden 2.000 kilómetros en distancia. La razón por la cual queremos hacer esto es porque estamos situados en la Vía Láctea, en una estrella más o menos normal, realmente es una estrella enana para estándares de estrellas. Tenemos este planeta en el que estamos destrozando poco a poco con nuestra tecnología, nuestra contaminación, pero lo que nos interesa es ver en qué contexto estamos, cuál es el cielo que estamos observando. Y la primera cosa que hay que darse cuenta es que la radiación visible no es más que una fracción pequeñísima del espectro electromagnético. Pasamos al infrarrojo más lejano o incluso submilimétrico, la parte de microondas, y el cielo aparece casi uniforme. Hace falta subir inmensamente el contraste para ver algunas fluctuaciones. Y aquí lo que vemos es la emisión producida por granos de polvo y emisión radio del disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y lo que vamos a ver en la cosmología es cuál es el origen de estas pequeñas fluctuaciones, que más o menos son 1% del ruido que recibimos en los televisores, esa nieve que aparece. Esa proviene al nivel de 1% de estas fluctuaciones que nos vienen de la fase en que el universo se convirtió transparente. Es lo que vamos a ver ahora mismo.
Entonces, hay que guardar en mente que lo que estamos percibiendo en estas fotografías tan bonitas de las galaxias no es más que una parte muy pequeña. Esta es la parte que detectamos en el óptico, pero si tuviéramos un telescopio en rayos X que hemos lanzado en el espacio, esta sería la misma visión de la misma galaxia vista en rayos X. No tiene absolutamente nada que ver. O si estamos viendo el infrarrojo, lo que estamos viendo son las partículas de polvo, los pequeños granos interestelares que están emitiendo el infrarrojo. De forma que si tuviésemos ojos infrarrojos, estaríamos viendo el universo de esta forma. Los tenemos sensibles por evolución darwiniana en el rango óptico, nos interesa, estamos viendo este tipo de cosas, pero si tuviésemos ojos en rayos X, veríamos esto. Y realmente en astrofísica tenemos que mezclar todos estos detectores para tener un conocimiento más profundo de lo que es la naturaleza. Esto es algo que se comenzó ya en el siglo XVIII, la primera vez que aparece la palabra cosmología es en un tratado de filosofía de Christian Wolff, y todo el mundo conoce a Christian Wolff porque es el famoso Dr. Pangloss de la novela de Voltaire, donde todo el mundo es maravilloso, todo es perfecto, estamos en el mejor de los mundos posibles. Evidentemente esa sátira de Voltaire contra Wolff hizo que la cosmología tuviese muy mala prensa durante 50 años, y hubo que esperar Kant, que tuvo que explicar que justamente la metafísica no se puede aplicar a la cosmología, hace falta experimentos, y de ahí que la cosmología tuviese una muy mala prensa durante todo el siglo XIX. Hubo observaciones de la dinastía Herschel, después de Galileo, que avanzaron un poco el tema. Hubo una gran diferencia entre cosmogonía, es decir, el origen del universo, en aquella época era el origen del sistema solar, y la cosmología, es decir, la descripción del cosmos en su conjunto. Y la cuestión aparecía no solamente entre las cartas de estrellas, sino las cartas de nebulosas que aparecían. Esas nebulosas podían ser universos islas, como ya decía Kant, sin ninguna base empírica, o podían ser nubes de gas, como pretendía Higgins, porque sacaba espectros y veía que tenía líneas de emisión igual que los gases. Y el gran debate que ocurrió en los años 20 entre dos astrónomos norteamericanos era saber si justamente esas nebulosas pertenecían o no a nuestra Vía Láctea. Y veremos en un momento cómo Arequipa fue el que decidió el futuro de este debate. Y las observaciones que se hicieron con los grandes telescopios a finales del siglo XIX en Estrasburgo, en Arequipa, en Arizona, fueron las que permitieron dar las bases de observaciones de la cosmología. Pero lo que realmente cambió radicalmente fue la teoría de relatividad de Einstein, una teoría de relatividad general. Y lo que nos explica muy rápidamente esta teoría es que las geodésicas, es decir, el camino más corto que llegan a las grandes trayectorias, son curvas. Imaginemos que estamos en un ascensor en caída libre hacia la Tierra. Lo que veríamos es que nuestras dos bolas realmente se están acercando, es decir, no tienen la misma separación cuando están arriba del ascensor o cuando están en el suelo, en el piso del ascensor. Y esta curvatura geodésica significa que las partículas no se propagan ya en línea recta, sino que están curvas. Y esta curvatura es producida por la gravitación. Entonces tenemos una gran diferencia entre la visión newtoniana, donde la gravitación tiene un espacio y un tiempo absolutos, y la visión relativista, donde la gravitación es realmente la expresión de la curvatura del espacio-tiempo. Entonces el hecho que haya una masa va a deformar el espacio-tiempo, y esa deformación es la que va a hacer que las geodésicas no sean líneas rectas. Entonces la luz, por ejemplo, ya no se propaga en línea recta, se propaga en líneas curvas. Y unas consecuencias es que según el contenido material del universo vamos a tener una geometría distinta. Y esa curvatura del espacio se puede medir. Por ejemplo, estamos acostumbrados en geometría euclídea a que las paralelas pues, nunca se juntan, o que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Pero si tenemos una curvatura, por ejemplo, positiva, como puede ser la superficie de la Tierra, pues las paralelas eventualmente se cortan. Podemos imaginar que dos perpendiculares al ecuador se juntan en el polo, por lo tanto, dos paralelas perpendiculares al ecuador se juntan en el polo. Las paralelas ya no son paralelas, y la suma de los ángulos de un triángulo son más grandes de 180 grados. Y eso es lo que intentó hacer Gauss, realmente medir la curvatura del espacio sumando la suma de los triángulos. Y lo mismo cuando tenemos una geometría con curvatura negativa, pues aquí las paralelas divergen y la suma de los ángulos de un triángulo sería más pequeño que 180 grados. Entonces, las ecuaciones de Einstein lo que nos dicen es que la geometría del espacio-tiempo no es más que el contenido de materia y energía que existe. Según el contenido que haya, tendremos una geometría distinta. De forma que toda forma de energía, todo tipo de materia, todo tipo incluso de radiación, es fuente de curvatura.
Y el problema es que estas ecuaciones son ecuaciones diferenciales no lineales acopladas, son muy difíciles de resolver y existen unas pocas soluciones exactas. Y unas soluciones exactas que encontraron fue el meteorólogo Friedman en la Unión Soviética y el belga Georges Lemaître. Encontraron soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein y que nos permiten comprender el fenómeno de gravitación desde escalas tan pequeñas como pueden ser agujeros negros en el centro de las galaxias, o cómo se distribuyen las galaxias en el universo en filamentos, la intersección de los cuales forman cúmulos de galaxias. Y luego la estructura a muy gran escala, como vamos a ver, que es esta parte de la radiación de microondas. Y esto es lo que nos va a permitir, desde grandes curvaturas hasta quizá curvaturas nulas, como por un espacio-tiempo plano, negativas o positivas. Pero lo que no nos dice las ecuaciones de Einstein es cuál es la topología del universo. Nos dice qué tipo de geometría puede tener, pero por ejemplo esta topología, que no es nada trivial matemáticamente, la teoría no nos dice nada. Podemos estar viviendo en un universo como este, no lo sabríamos. Y de hecho, una de las líneas de investigación en cosmología actualmente es tratar de determinar si nuestro universo tiene este tipo de forma. Una topología no trivial como esto. Y lo veremos que para matemáticas aplicadas es un tema fascinante. El gran problema que tenemos en astrofísica y por tanto en cosmología es medir distancias del universo. Es muy fácil medir distancias en Tierra, en el sistema solar, pero para llegar a medir a las distancias en el universo, por ejemplo aquí son escalas de kiloparsecs, es decir, miles de parsecs, un parsec son 3 y pico años luz. Las estrellas más próximas se encuentran a unos pocos años luz. Las galaxias ocupan algo así como 10 a 20 kiloparsecs. Entonces estamos midiendo distintos tipos de indicadores que nos van a permitir medir distancias a estas escalas cosmológicas. Y cada uno de estos recuadros es una técnica en sí que requiere años de esfuerzo. Pero uno de los indicadores más interesantes fue descubierto por Henrietta Leavitt, que era sordomuda y que trabajaba realmente como esclava, y cuando digo esclava es que realmente esclava en Harvard. Se utilizaba para hacer cálculos de medidas. En aquella época no había computadoras, entonces eran computadoras humanas. Y ella hacía todos los cálculos y descubrió una relación muy interesante en un tipo de estrellas que se llaman las delta Cephei. Parece que la luminosidad de esas estrellas va cambiando con el tiempo. Y va cambiando porque el diámetro de la estrella va cambiando, o sea, están pulsando de forma más o menos radial. Y esa pulsación hace que la temperatura sea más baja y por lo tanto brille un poco menos. Y lo que encontró es que había una relación entre el periodo y la luminosidad intrínseca de esa estrella. Y eso lo descubrió gracias a medidas hechas aquí en Arequipa. Estos son los telescopios que instalaron el observatorio de Harvard en Arequipa. Aquí vemos el monte. Estos telescopios eventualmente fueron a África del Sur, pero gracias a estos telescopios, estos 3 telescopios y el ciclo meridiano, se pudo hacer análisis de estas curvas de luz seleccionadas por Henrietta Leavitt. Y estas cefeidas, medir esa relación entre el periodo y la luminosidad, nos permitió comprender que esas nebulosas que se ven en las placas fotográficas no pertenecían a nuestra galaxia, sino que eran galaxias como la nuestra, simplemente muy alejadas. Y gracias a esta medida de Arequipa, pudimos saber que las galaxias no pertenecen a la Vía Láctea, son como otras vías lácteas que están mucho más allá. Entonces, esta es la relación entre la luminosidad de la estrella que está pulsando y el periodo. Y eso fue el descubrimiento de Henrietta Leavitt con las placas fotográficas de la Gran Nube de Magallanes medidas en Arequipa. Cuanto más corto era el periodo de oscilación de esa estrella cefeida, menos luminosa era. De forma que ahora, si podemos medir el periodo de oscilación de esa estrella, podemos inmediatamente saber cuál es su luminosidad. Evidentemente, cuando estamos viendo una estrella en el cielo, no sabemos su distancia. Entonces, no sabemos si es una estrella que es intrínsecamente muy brillante, pero que se encuentra muy lejos, o al contrario, es una estrella muy débil y se encuentra muy cerca. No sabemos las medidas. Entonces, de esta forma, podemos saber cuál es la luminosidad intrínseca de la estrella. Fue fundamental, 1908. La otra fecha fundamental en la cosmología es el 6 de octubre de 1923. Esta es la placa que Edwin Hubble sacó de la nebulosa de Andrómeda, y se descubrió que esta pequeña estrellita que apenas se ve no era una nova, una estrella que explota, sino que era una estrella que iba cambiando también de luminosidad en función del periodo. Es la primera cefeida encontrada en esta nebulosa. Y al aplicar la relación periodo-luminosidad, se detectó que esta galaxia realmente no pertenecía a nuestra Vía Láctea. Esta nube era una galaxia como la nuestra.
Entonces, otro problema que tenemos en cosmología es medir las velocidades, a qué velocidades se están desplazando las galaxias respecto a la nuestra. Bueno, pues aquí utilizamos el efecto Doppler, que es bien conocido, las sirenas de las ambulancias, por ejemplo. Aquí tenemos un sistema doble, la mayoría de las estrellas son dobles, es decir, que tenemos dos estrellas que giran alrededor del centro común de gravedad. Y al hacer esto significa que tiene una velocidad radial respecto a nosotros, que somos observadores, y hace que las líneas de absorción producidas por las atmósferas de estas estrellas se vayan desplazando. Y ese desplazamiento es proporcional a su velocidad. Con lo cual, en el caso de estrellas binarias, pues podemos incluso medir las masas de las estrellas. No tenemos balanzas, pero tenemos el efecto Doppler para pesar las estrellas. Y de la misma forma, este efecto Doppler nos permite medir las velocidades a las cuales las galaxias se alejan o se acercan de nosotros. Y este fue el gran descubrimiento de Humason y Hubble en los años 20, que la velocidad de las galaxias era proporcional a su distancia. Qué cosa más rara. Cuanto más distante es una galaxia, a mayor velocidad se aleja de nosotros. Y esta es la velocidad de una galaxia es proporcional a su distancia. ¿Cómo puede ser esto? Fue una paradoja y de hecho Hubble hasta sus años, hasta que se jubiló, no pensó que eso era una evidencia para la expansión del universo. Y sin embargo es lo que podemos comprender como expansión. Pero es una expansión bastante rara porque no tiene ningún centro. Por eso la idea de Big Bang como explosión no es una buena idea. Es una expansión que no tiene centro. Es muy difícil de visualizar. Matemáticamente es muy fácil, pero voy a intentar explicarlo sin ecuaciones. Imaginemos que estamos aquí sobre nuestra galaxia y estamos viendo cuál es la velocidad a la cual se desplaza esta galaxia de aquí. Bueno, pues su velocidad va a ser proporcional a su distancia y la constante de proporcionalidad es lo que llamamos el constante de Hubble. Pero si estuviésemos en nuestra galaxia y estuviéramos viendo la luz emitida por nuestra galaxia, veríamos exactamente lo mismo. Entonces, esto no es un efecto Doppler, es un efecto realmente debido a la expansión del espacio-tiempo. Es un efecto totalmente relativista. Y la mejor forma de visualizarlo, he pensado, es este grabado de Escher, donde tenemos una especie de andamio, un andamio que sea infinito, ¿no? Tenemos una serie de cubos separados por una varilla, digamos, de 1 metro. Todas las varillas tienen 1 metro. Y todos los cubos están relacionados por sus vecinos por esta varilla. Ahora bien, imaginemos que por calentamiento la varilla se va a dilatar. Se va a dilatar muy poco, digamos de 1 milímetro en 1 año. ¿Qué es lo que pasaría? Pues veríamos que este cubo, si estamos observando desde este cubo, pues este cubo tendría una velocidad de 1 milímetro por año. Pero si estuviésemos en este cubo también se está desplazando de 1 milímetro por año, porque cada varilla se ha dilatado la misma cantidad. De forma que aquí vemos que, y si evidentemente si hay un cubo que se encuentra a 2 unidades, pues el desplazamiento será de 2 milímetros por año. De forma que aquí vemos un ejemplo muy sencillo en el que cada cubo se está alejando uno del otro y su velocidad va a ser proporcional a la distancia. De forma que aquí evidentemente no hay centro. Es una expansión sin centro. Esto podemos describir con lo que llamamos el factor de escala. Si tenemos 2 galaxias aquí, tenemos nuestra cuadrícula. Lo que está ocurriendo actualmente es que tenemos esta cuadrícula, tenemos una cierta unidad, pero en un tiempo posterior nuestra escala de la cuadrícula va a aumentar. Y las distancias, la distancia, por ejemplo, las unidades de la galaxia roja respecto al azul, pues será -2 más 2 en esta cuadrícula, pero un tiempo más tarde el universo se ha expandido, en estas coordenadas pues seguirá teniendo -2 más 2. Simplemente la unidad habrá dilatado. Y eso es lo que estamos midiendo como el factor de escala. El factor de escala R ha cambiado entre el instante T1 y el instante T2. Y toda la historia de la cosmología en el siglo XX ha sido cómo medir cómo este factor de escala cambia en función del tiempo. Entonces, para eso necesitamos volver a las ecuaciones de Einstein, que son, como ya dije, muy complicadas, por eso tienen muy mala fama, pero realmente son matemáticas. Y lo interesante es que si hacemos 2 hipótesis fundamentales, la de que el universo es isótropo, es decir, que miramos en esa dirección o miramos en esa dirección, las propiedades van a ser las mismas. El universo es isótropo. El universo también, por ejemplo, en estas direcciones, pero es lo mismo. El universo también, si suponemos que es homogéneo, es decir, que las propiedades de densidad, temperatura, presión aquí y acá son las mismas, entonces todo eso permite resolver las ecuaciones de Einstein de forma muy sencilla. Entonces la isotropía es invariancias bajo rotaciones, la homogeneidad es invariancia bajo traslaciones, el universo parece lo mismo aquí que allá, o en esa dirección o en esa dirección de allá, y eso nos permite resolver las ecuaciones de Einstein. Evidentemente es claro que solamente es válido a grandes escalas. Localmente, pues tenemos la Tierra y tenemos un vacío. El universo no es homogéneo a pequeñas escalas. Tampoco es isótropo, estamos viendo el plano de nuestra galaxia, la Vía Láctea, o no.
Por lo tanto, a pequeñas escalas el universo claramente no es isótropo y tampoco es homogéneo. Lo que estamos intentando es decir a grandes escalas, ver si es homogéneo o no. Y esto es una cartografía inmensa que se hizo en los años 80. Cada uno de esos puntitos es una galaxia y es escalas de 100 sobre 50 grados en el cielo, con telescopios que se instalaron en Australia. Y la distribución, pues a gran escala, localmente evidentemente hay cúmulos, pero a gran escala parece bastante isótropa. Y de hecho eso fue confirmado por el satélite COBE, donde vemos ya todo el cielo. Y a escalas de todo el cielo, pues la inhomogeneidad es de una parte en 10 a la 4. De forma que realmente a grandes escalas, que nos interesa en cosmología, el universo es isótropo. ¿Cómo podemos definir el grado de homogeneidad? ¿No? Pues podemos imaginar una distribución aleatoria, uniforme, en este cuadrado. Aquí claramente esta distribución no es uniforme, porque hay unos grumos, hay unos cúmulos. Pero, por ejemplo, aquí, ¿cómo diríamos? ¿Es uniforme o tiene agrupación? Bueno, pues lo hacemos, unas medidas que hacemos es la función de correlación, cuenta en celdillas. Imaginemos que dividimos nuestro catálogo de galaxias en píxeles, ¿no? Y si el píxel es pequeño, pues vamos a contar galaxias o vacíos. Si el píxel comienza a ser más grande, pues vamos a contar cuántas galaxias caen en cada píxel o cuántos vacíos hay. A medida que vamos cambiando la talla del píxel, lo que vamos viendo es que efectivamente la distribución parece cada vez más homogénea. Y eso lo podemos cuantificar de una forma muy sencilla. Aquí tenemos cúmulos, pues efectivamente vemos que los píxeles más grandes pues seguirán recibiendo conteos más elevados. Pero eventualmente, si los píxeles son bastante grandes, es decir, grandes escalas, el contraste entre el menos brillante y el más brillante va a ser cada vez más pequeño. Y esto es lo que podemos cuantificar, cuál es el contraste en función de la talla del píxel o de la escala. A pequeñas escalas el contraste va a ser muy grande. Podemos tener un píxel con muchas galaxias o con un vacío. Pero si estamos mirando escalas muy grandes, lo que vemos es que el contraste es cada vez más bajo. Y lo que sí que vemos es que si una distribución es uniforme, como estas líneas azules, pues la distribución de galaxias es muy distinta. Está más concentrada que una distribución uniforme en el cielo. De ahí que si vamos a grandes escalas, el universo sí parece homogéneo y sí parece isótropo, de forma que podemos aplicar las ecuaciones de Einstein. Esta es, por ejemplo, una medida de la concentración de galaxias en función de la escala, y lo que vemos es que si vamos a escalas de cientos de megaparsecs, es decir, de cientos de millones de años de luz, el contraste es muy pequeño, algo así como 3%. De forma que a muy grandes escalas el universo sí parece homogéneo y sí parece isótropo. Y eso fue la base teórica por Friedman y Lemaitre, que encontraron esas ecuaciones exactas, las ecuaciones de Einstein. Y lo más interesante es que según el contenido de materia, el universo va a tener una evolución del factor de escala distinta. En algunos casos podemos tener el factor de escala que va a aumentar y evidentemente va a colapsar. Lo que Einstein pensaba es que el universo era estático, de forma que el factor de escala era siempre el mismo en función del tiempo. Y eso se ha demostrado que es totalmente inestable. Pero según el contenido de constante cosmológica o de curvatura, pues podemos tener universos que se siguen expandiendo indefinidamente, o al contrario, se siguen expandiendo de forma acelerada. Y todo el juego de la cosmología a finales del siglo XX ha sido medir esos dos parámetros que controlan la evolución del universo. Si actualmente estamos, por ejemplo, aquí, está claro que en el pasado tenemos una densidad mucho más elevada, de presiones y temperaturas más fuertes, y vamos a ver cómo la física lo hace. Esto es para medir el redshift, creo que no vamos a seguir con ello. Una cuestión interesante es que el hecho de que hay una expansión del universo no significa que en el pasado hubo un Big Bang. Eso es muy importante, incluso algunos colegas físicos no se dan cuenta de la importancia de esto. Uno puede imaginar, y es lo que hizo Fred Hoyle y otros físicos en los años 50, que uno va creando la materia poco a poco. Y esa creación continua de materia produce la expansión. De forma que la expansión en sí misma, si hacemos la película al revés, no nos dará necesariamente el Big Bang. No necesitamos que toda la materia se cree en un solo instante, se puede ir creando poco a poco y tendríamos el mismo efecto de expansión. La gran diferencia y por la cual pensamos que el Big Bang es la buena teoría, es decir, que el estado del universo en el pasado fue muy denso y muy caliente, es que cuando medimos la temperatura de radiación del universo a grandes redshifts, a distancias muy grandes, el universo parece cada vez más caliente. Y estas son medidas que hacemos actualmente. Vamos a ver que se mide la radiación de fondo a unos 3 grados Kelvin, pero algunas moléculas a grandes distancias cosmológicas son excitadas simplemente por reacción a cierta frecuencia o a una cierta temperatura. De forma que esto es una clara evidencia que tenemos una temperatura que aumenta en el pasado, de forma que en el pasado hubo una fase muy caliente y muy densa, y eso es lo que llamamos el Big Bang. Y si miramos cuál es la densidad de energía
en función del factor de escala, o del tiempo al revés. Lo que vemos es que actualmente pues, estamos dominados por la materia. Pero en el pasado la radiación tiene un comportamiento muy distinto. En el pasado llegó un momento en que tanto la densidad de materia como la densidad de radiación pues, eran iguales. Y en el pasado, aún más pasado, el universo estaba dominado por la radiación, por los fotones. Y podemos, como conocemos bien el campo electromagnético, podemos describir cuál era el estado de la materia en esas fases muy tempranas del universo. Ahora estamos hablando de distancias, estamos hablando de edades. Es muy difícil, de la misma forma que es muy difícil medir distancias, es muy difícil medir edades. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un problema juntos. Esto es una fotografía de una madre y de su hija, ¿no? Y voy a preguntar, ¿cuál es la madre, cuál es la hija? Inmediatamente uno está pensando que la fotografía se ha tomado de forma simultánea. Por lo tanto, los fotones de la madre o de la hija nos han llegado simultáneamente. Pero imaginemos que la madre está mucho más cerca y la hija está mucho más lejana. Entonces recibíamos los fotones mucho más tarde, y de forma que esta realmente es la madre y esta es la hija. Simplemente fueron tomados a instantes distintos. Y eso es lo que está pasando en el universo. Estamos haciendo fotografías de estrellas o de galaxias a momentos distintos. Por ejemplo, hablar de una edad del universo es una cosa también difícil, porque en relatividad tanto el espacio como el tiempo son relativos. Pero lo interesante es que según el contenido material o de constante cosmológica podemos tener universos que bien colapsan, bien se expanden de forma acelerada, o incluso hay algunos modelos donde no hay Big Bang, no hay una fase densa del universo. Lo interesante es que esas fases primitivas, a grandes edades, el físico ruso Gamov y sus colaboradores Alfvén y Hermann encontraron una idea muy sencilla para explicar el origen de los elementos. Eso es lo que llamamos la nucleosíntesis primordial. Podemos hacer la red de reacciones nucleares, neutrones, protones formando deuterio, eventualmente tritio, los isótopos del helio, los isótopos del litio, el berilio, y podemos calcular la abundancia de esos elementos en función del tiempo. Si inicialmente solamente tenemos neutrones y protones, lo que estamos viendo es que unos 300 segundos después del Big Bang, unos pocos minutos después del Big Bang, estamos formando esencialmente todas las moléculas de helio, de deuterio, de helio 3 y de tritio, y un poco de litio y un poco de berilio. Más allá del berilio no podemos ir porque hay una barrera y solamente se forman estos elementos más pesados en explosiones de estrellas. Pero midiendo la cantidad de helio podemos saber los procesos primordiales en nucleosíntesis. Otro fenómeno muy importante es la época de recombinación, cuando el universo se vuelve transparente. Inicialmente los protones y los electrones se recombinan y por lo tanto forman un átomo de hidrógeno y emiten un fotón gamma. Pero evidentemente este fotón gamma puede tener tanta energía que ioniza el átomo de hidrógeno y por lo tanto lo vuelve a producir en sus componentes protones y electrones. De forma que en esta sopa cósmica que había en los primeros minutos del universo, había un balance entre la recombinación y la ionización. Cosa que tenemos una expansión que es adiabática del universo, por lo tanto los fotones son cada vez más fríos. Y llega un momento en que no van a tener bastante energía para destrozar los átomos de hidrógeno. En ese momento es cuando el universo se vuelve transparente. Y esto es lo interesante, y es que tenemos bastantes distintas eras. Esta es la era actual, donde los fotones se pueden propagar libremente entre galaxias. Pero evidentemente llegó un momento en que la radiación y los fotones están acoplados. Y el momento en que se desacoplan, en la época de la transparencia, es los primeros fotones libres que se propagan. Pero podemos también hacer experimentos a más altas energías, cuando la radiación o la materia están más acopladas, por ejemplo en términos de quarks. Y esto es el rango de energías en que los aceleradores de partículas se están probando. De forma que podemos hacer la película del universo desde la época actual hasta unos 100 millones de años, 100.000 años después del Big Bang, hasta unos pocos minutos gracias a la nucleosíntesis primordial, o incluso unos pocos segundos después del Big Bang gracias a los experimentos que hacemos en aceleradores de partículas. Más allá, lamentablemente, no tenemos ningún acelerador bastante potente para comprender el comportamiento de la materia a esas energías. Lo que sí aparece son rayos cósmicos que se pueden medir justamente en cimas como en el Perú. De forma que los rayos cósmicos que nos vienen de esta era sí se pueden medir y nos van a permitir comprender qué está pasando en estas fracciones de segundo después del Big Bang. Más allá va a ser difícil porque los efectos de gravitación y de física cuántica tendrán la misma amplitud y no tenemos todavía una teoría cuántica de la gravitación y vamos a ver que tiene una serie de problemas. Pero esto es lo interesante, pues, es que en las primeras fases había un acoplo total entre la radiación y la materia.
llega un momento en el tiempo en el que los fotones son tan fríos que ya no pueden romper los átomos y por lo tanto se propagan libremente y tenemos el universo que vemos actualmente. Esta fase entre una época densa y una época transparente es lo que llamamos la época de recombinación y lo que estamos midiendo cuando vemos la radiación de fondo. Esa radiación de fondo nos proviene de esa época en que los primeros fotones pueden atravesar el universo porque el universo se vuelve transparente. Esto se descubrió en el año 65 por dos ingenieros que trabajaban para la compañía de teléfonos y estaban intentando ver cuál era un ruido que aparecía en las comunicaciones de satélites. Y con esta antena enorme encontraron que ese ruido venía de todo el cielo, de forma isótropa. Y unos cuantos kilómetros más allá, en Princeton, había unos teóricos que habían predicho justamente con la teoría de Gamow que el universo, en el momento en el que se vuelve transparente, tiene que emitir una radiación actualmente de microondas a esa buena temperatura. Y por ello, evidentemente, sacaron el premio Nobel. Y en el año 92 se lanzó el satélite COBE. Entre el 65 y 92 hubo muchos experimentos en balones, que fueron a varios kilómetros de altitud, otros satélites menos precisos, y eventualmente se vio estas fluctuaciones. Esta es la radiación de nuestra galaxia, y estas pequeñas fluctuaciones que vemos aquí fueron producidas cuando el universo se volvió realmente transparente. Y por lo tanto, esas fluctuaciones que vemos de temperatura nos dicen cuáles eran las condiciones de presión, temperatura, densidad en las primeras fases del universo. En 2003 la NASA sacó este satélite MAP, donde ha podido sacar este mapa aún más preciso, y hace 4 años la Agencia Espacial Europea sacó el satélite Planck, donde tenemos este mapa que saldrá el mes que viene público, con una precisión aún más elevada. Vamos a ver por qué se producen esas fluctuaciones. El primer resultado fue que la radiación de fondo era realmente un cuerpo negro perfecto. Y de hecho aquí las barras de error han sido multiplicadas por 500 para poderlas ver, de forma que es el cuerpo negro más preciso jamás obtenido. Aquí están. Las barras de error aquí se han multiplicado por 50 para poder verlas. Y realmente el límite viene por el cuerpo negro embarcado en el satélite, no por la radiación de fondo. Pero volvemos otra vez, si vemos la radiación, por ejemplo, a 53 GHz, pues el universo realmente parece isótropo, una temperatura de 2,7 grados Kelvin. Si miramos a escalas del micro Kelvin, vemos un dipolo, y eso es el movimiento que nuestro sistema solar, nuestra galaxia, nuestro grupo local de galaxias, está produciendo respecto a este sistema de referencia. Y si vamos a escalas aún más pequeñas, del micro Kelvin, ya comenzamos a ver la emisión de nuestra galaxia y las partículas y las fluctuaciones de microondas. Aquí hemos hecho una sustracción estadística de la emisión de la galaxia y vemos una carta de las fluctuaciones de temperatura 100.000 años después del Big Bang. Entonces, una proyección en coordenadas esféricas, y esto es realmente la carta del cielo tal y como era 100.000 años después del Big Bang. Entonces, estas fluctuaciones de temperatura, si son adiabáticas, implican que son también fluctuaciones de densidad. Y esas fluctuaciones de densidad van eventualmente a colapsar y formar las nuevas galaxias. Y esto lo hacemos por una especie de análisis armónico, es decir, como hacemos en física cuántica, pero la idea de ese espectro de potencia es medir cuál es el contraste entre la temperatura en escalas muy grandes. Lo que vemos es que a escalas muy grandes pues el contraste es pequeño, a escalas del orden de 1 grado el contraste es máximo, y luego a escalas aún más pequeñas el contraste va siendo más pequeño. Ese espectro de potencias es el que nos indica cuál era la cantidad de fluctuaciones en función de la escala, y por lo tanto cuáles van a ser las primeras estructuras que van a formarse. En los años 70 pensamos que las estructuras más grandes eran supercúmulos de galaxias que se fragmentaban, daban cúmulos, los cúmulos se fragmentaban y daban galaxias. Ahora pensamos al contrario, que dado esta forma del espectro de potencias en función de la escala, son pequeñas estructuras que se forman primero, algo así como 1 millón de masas solares, que se van aglutinando y formando estructuras cada vez más grandes. Esto es un escenario, por lo tanto, de abajo hacia arriba. Y eso es lo que parece estar funcionando mejor. Este es el espectro de potencias observado y tiene un máximo alrededor de 1 grado. Y este máximo de aquí nos permite deducir cuáles son los parámetros cosmológicos. Y eso se puede comprender muy fácilmente. Es simplemente un balance entre la presión, que sería especie de muelle,
y la gravedad, porque intentan estar más comprimidos. Pero evidentemente la radiación va a intentar separarlos, de forma que hay un balance entre la radiación, aquí mostrada como si fuese un resorte, y la gravitación, aquí mostrada por este pozo de potencial. Y evidentemente si tenemos una sucesión de pozos de potencial, pues vamos a tener fluctuaciones de la temperatura, aquí más comprimida, aquí más dilatada. Y al momento que se vuelve, el universo se vuelve transparente, estas fluctuaciones se congelan y estamos viendo las fluctuaciones tal y como eran 100.000 años después del Big Bang. Entonces, en este diagrama, pues aquí tenemos las fluctuaciones intrínsecas a la época de recombinación, cuando el universo era 1000 veces más pequeño que actualmente. Evidentemente, los fotones que nos llegan de esta época han debido atravesar un montón de épocas distintas, y esto es lo que llaman anisotropías secundarias, pero es todo un tema distinto en cosmología. Bueno, también voy a pasar sobre esto. Lo interesante es que con ese espectro de potencias, es decir, cuáles son las fluctuaciones de densidad en función de la escala, de pequeña a mayor, podemos hacer simulaciones numéricas, que simplemente es un problema de n cuerpos, y podemos ver el comportamiento de la materia oscura, ahora veremos lo que es, y del gas. Y estas son escalas también cosmológicas. Lo que vemos es que se forman, se aglutinan en cúmulos, y dentro de estos cúmulos vemos las propiedades del gas. El gas eventualmente se va a enfriar por procesos atómicos y va a formar estrellas. Eso es lo que estudiamos en nuestra propia galaxia, cómo el gas se colapsa y forma estrellas. Pero aquí estamos viendo escalas muy grandes y que hemos comprendido. Evidentemente esta materia oscura no la vemos, vamos a ver lo que es en un minuto. Esta es la distribución predicha por las simulaciones numéricas a escalas inmensas. Estos son de cientos de millones de años de luz. Y lo que vemos es que la materia se distribuye en filamentos, y en la intersección de estos filamentos se forman estos cúmulos de galaxias. Y si hacemos un zoom, vemos que dentro de estos cúmulos se encuentran otras galaxias. Y este es este escenario jerárquico de formación de galaxias, que es el más predictivo actualmente. Aquí vamos a ver la formación de una galaxia que llamamos elíptica. Pues vamos a ver cómo los distintos halos de materia oscura se reúnen. Evidentemente forman algunas galaxias satélite, evidentemente van a colapsar y formar al final, cuando z sea igual a 0, significa que es la época actual. Y esto es un problema simplemente de gravitación a n cuerpos. El problema de gravitación a 2 cuerpos fue resuelto por Newton. El problema a 3 cuerpos no tiene soluciones exactas, pero aquí estamos haciendo un problema de n cuerpos con n del orden de millones. Pero esto ocurre en cualquier computadora. Eso es bastante fácil. Estas, en particular estas de aquí, que se hicieron en Potsdam, utilizan supercomputadoras de varios millones de flops, y esto típicamente corre en varios meses de ordenador. Pero ahora con, por ejemplo, las tarjetas gráficas, con ordenadores paralelos, conseguimos hacer estos cálculos en unas pocas semanas. Y aquí este es el resultado final. Es una galaxia muy parecida a una galaxia elíptica con un par de galaxias satélites. Pero curiosamente, si miramos una galaxia que luego sea espiral, el escenario es totalmente distinto. Tenemos formación, una vez más, de estos halos, pero la cantidad de momento angular hace que la estructura final sea en forma de disco y no en forma de elipsoide. Y esto, una vez más, es una cosa que se puede correr en cualquier computadora. Y vamos a ver que poco a poco se va formando un disco dominado por el momento angular. Pero alrededor del disco, aquí se ve por arriba, aquí se ve de canto, hay un halo de estas partículas de materia oscura que no conocemos. Y eso es lo que queremos intentar identificar. Estas interacciones las vemos con imágenes ópticas. Aquí tenemos dos galaxias que están perturbándose, y esta forma que vemos tan particular es debida al efecto de marea. De la misma forma que tenemos los océanos que se van cambiando por efecto combinado de la gravitación de la Luna y del Sol, pues aquí está pasando lo mismo. Aquí tenemos partículas que están sufriendo la atracción de esta galaxia y de esta otra, y por lo tanto se están deformando. Y esto es otra simulación que hemos hecho recientemente, donde vamos a ver dos galaxias que van a interaccionar, y vamos a ver los efectos de marea producidos por tercer cuerpos. Y vamos a ver las nuevas estructuras que se van formando. Los sistemas son apenas colisionales, es decir, las dos galaxias se pueden unir entre ellas. Las estrellas no se van a colisionar, son sistemas no colisionales, pero estas formas de grandes espirales es únicamente debido al efecto de fuerza de marea. Evidentemente aquí la escala de tiempo es de millones de años, de forma que esto no es una cosa que estamos viendo, pero justamente aprovechamos la estadística que vemos en el cielo para ver este tipo de configuraciones
Y, por ejemplo, estas son algunas imágenes que tenemos de galaxias que están interaccionando y que dentro de unos cuantos miles de millones de años colapsarán y formarán una sola galaxia. Como que las galaxias que estamos viendo, que están más o menos aisladas, realmente son el proceso de una fusión de pequeñas galaxias en el pasado. Por lo tanto, mirar en el pasado nos permite comprender cuáles fueron las condiciones de este aglutinamiento de galaxias para formar las galaxias actuales, por ejemplo, como la nuestra, la Vía Láctea. Esto es una predicción que hemos hecho muy divertida, donde tenemos nuestro cielo, nuestra Vía Láctea, el centro de nuestra galaxia, y aquí vemos la galaxia Andrómeda, M31, que se está acercando a nosotros. Y este acercamiento va a producir un alabeo del disco de nuestra galaxia. Nosotros aquí he cogido una partícula que sería como el Sol, dando vueltas alrededor de nuestra galaxia, pero me he puesto en el sistema de referencia del Sol, de forma que estamos viendo el movimiento de nuestro cielo en unos pocos millones de años. El hecho que nuestra galaxia se esté acercando va a hacer que el disco ya no sea plano, sino que esté totalmente alabeado. El disco de M31 también va a ser totalmente alabeado, y nosotros, por este efecto, vamos a salir hacia el exterior de nuestra galaxia, hacia el disco exterior, pero evidentemente vamos a tener una fuerza de gravitación que nos va a volver a atraer hacia el centro de nuestra galaxia, y tenemos un viaje gratis hacia el centro de nuestra galaxia, algo así en 4.000 millones de años. De forma que podemos ver el agujero negro masivo que se encuentra desde muy cerca. Así que ya pueden ir reservando los billetes en la agencia de turismo. Si vemos estructuras más grandes en cúmulos de galaxias, cada una de estas es una galaxia, este es el cúmulo de Virgo. Estos son cartas en radioondas. Lo que sí aparece es que el movimiento de estas galaxias en este pozo de potencial es demasiado importante, y eso es lo que hizo que en los años 30 pensásemos que existía un problema de masa. No hay bastante masa en el universo para explicar el movimiento de estas galaxias dentro de estos cúmulos de galaxias. Y eso también se ve a más pequeña escala. Es lo que llamamos la curva de rotación de una galaxia, es decir, la velocidad a la cual se desplaza una estrella en función de la distancia al centro de la galaxia. En nuestro sistema solar, las leyes de Kepler nos dicen que cuanto más alejado se encuentra un planeta, más lentamente va a ir, ¿no? Plutón, aunque no es un planeta, se desplaza muy lentamente. Mercurio, que está muy cerca del Sol, se desplaza muy rápidamente. Es una masa puntual, esencialmente, el Sol, y por lo tanto tenemos un decaimiento de las velocidades en función de la distancia, un decaimiento de la ley de Kepler. Pero lo que observamos es todo lo contrario, es que las velocidades de las estrellas que se encuentran cuanto más lejanas, a velocidades cada vez más elevadas. Y entonces este déficit entre lo que esperamos y lo que observamos es lo que llamamos el problema de la materia oscura. Hay algo que está acelerando las estrellas de nuestra galaxia que no sabemos lo que es una materia que no brilla, de ahí que llamamos a materia oscura. Y esa materia oscura también la detectamos en cúmulos de galaxias por este efecto de lente. Esto tendría que ser una charla en sí mismo, pero esto es un cúmulo de galaxias. Lo que podemos ver es algunos arcos que se forman, y esos son producidos por el efecto de la geodésica. Los fotones de luz no van en línea recta, sino que se desplazan. Al ser desviados se producen varias imágenes, por lo tanto es un efecto de espejismo, pero producido por el campo de gravitación del cúmulo de galaxias. Y cuando sumamos las masas de cada una de estas galaxias, pues nos falta algo así como un factor 10 a 30, para comprender esta deformación de estas galaxias que se encuentran detrás del cúmulo de galaxias. De forma que estas son dos de las grandes evidencias hacia una materia no bariónica, una materia no normal de todos los días, que no interacciona fuertemente con la materia normal, pero sí hace un efecto de gravitación. Entonces, puede ser que sea simplemente un efecto de materia que no conocemos, o también puede ser que sea una nueva ley de gravitación. Y de hecho hay toda una rama actualmente en cosmología intentar cambiar las leyes de Newton, cambiar las leyes de Einstein y explicar este tipo de comportamiento sin llamar una materia no bariónica. De forma que estamos en una época también de crisis, puede ser una nueva ley de gravitación, puede ser una nueva partícula, pero es una época interesante. Bueno, aquí esto es una imagen de un cúmulo de galaxias donde se ve el gas que emite en rayos X, y aquí se ve un choque muy interesante porque son dos cúmulos que están chocando. Este choque produce una onda de choque y que se ve muy bien, y la distribución azul es la distribución de materia oscura que se infiere a partir del efecto de lente gravitacional. Y lo que se ve es que la materia oscura no está distribuida igual que el gas, de forma que no sigue el mismo potencial. Y eso también es una evidencia que esta materia no tiene nada que ver con la materia bariónica.
Una cosa interesante desde un punto de vista de física nuclear es que quizá estas partículas de materia oscura pueden aniquilar, producir nuevos hadrones y por lo tanto producir pues, emisión de protones, de positrones. Y hubo un experimento que se llama Pamela por los italianos que intentó detectar esta emisión y efectivamente hubo un exceso detectado con respecto al fondo que uno esperaba. Pero, por ejemplo, la emisión de protón-antiprotón pues, es totalmente coherente con lo que uno se espera, de forma que el resultado pues, no es concluyente. Hay todo equipos inmensos en física de partículas intentando detectar cuál es esta partícula que puede explicar la materia oscura. Pero eso significa que una parte del puzzle de qué es lo que hace mover las galaxias que sigue estando faltando. De forma que es una época realmente excitante. Otra cuestión interesante es cuando hacemos imágenes muy profundas del cielo. Estas son las imágenes más profundas que se ha hecho del cielo con el telescopio espacial Hubble. Vemos, por el hecho que la velocidad de luz sea finita, estamos viendo cada vez más en el pasado. Por ejemplo, la Luna la vemos tal y como era hace un segundo, puesto que se encuentra a 300.000 kilómetros. El Sol no lo vemos tal y como es ahora, sino tal y como era hace 8 minutos, puesto que los rayos de luz han tardado 8 minutos en llegar del Sol hasta nosotros. Y estas galaxias se encuentran a millones de años de luz, de forma que la luz ha tardado millones de años en llegar hasta nosotros. Es muy posible que estas galaxias ya no existan actualmente, hayan desaparecido, hayan colapsado, pero estamos viendo simplemente el remanente que nos llega actualmente. De forma que cuanto más vemos profundamente, es una especie de arqueología, donde vamos viendo estratos cada vez más profundos. Lo interesante es que de vez en cuando vemos cosas muy raras. Por ejemplo, aquí no había nada. Si vemos un zoom, pues de repente hay una estrella que ha explotado. Y aquí ha pasado lo mismo. Estos son supernovas, es decir, la explosión de una estrella. Como dije, la mayoría de las estrellas están en sistemas binarios. Algunas evolucionan muy rápidamente en fase de gigante y parte de la materia va a caer en la compañera. Y esa va a producir una deflagración termonuclear. Y eso es lo que observamos. Lo observamos porque vemos el níquel 57 que se desintegra de forma radiactiva y vemos los productos, el cobalto 57 y demás. Y esa curva de luz nos permite detectar cuál es la magnitud, la luminosidad intrínseca de esa estrella, de esa explosión, y eso nos permite saber cuál es su distancia. Y eso es la gran sorpresa que tuvimos, es que este brillo de estas supernovas en función de su distancia, pues nos implicaba un universo en aceleración. La expansión se está siendo acelerada. Y este descubrimiento valió el premio Nobel a 3 físicos el año pasado. Esto fue un enorme descubrimiento. No nos esperamos en absoluto que la expansión del universo fuese acelerada. ¿Qué es lo que está produciendo esta aceleración? No lo sabemos. Es lo que llamamos la energía oscura, porque no tenemos otro nombre para hacerlo. Pero realmente no sabemos lo que es. Entonces, no conocemos la materia oscura, que es lo que hace girar las estrellas en nuestras galaxias, y tampoco conocemos cuál es lo que está produciendo esta expansión acelerada del universo. Es posible que esta expansión acelerada sea producida por la energía del vacío. El vacío en física cuántica no está totalmente vacío. Es decir, un péndulo cuántico, cuando está en reposo, no tiene una energía nula, tiene una energía que es un medio de la constante de Planck frente a una frecuencia. De forma que los péndulos cuánticos, incluso al reposo, tienen una cierta energía. Y es posible que es el gran problema entre la gravitación y la física cuántica. Los físicos todavía no hemos conseguido unificar gravitación y física cuántica. Estamos trabajando en teorías cuánticas de la gravitación, pero todavía no lo hemos conseguido. Y es posible que esta unión de estas dos teorías, dentro de unos años, nos explique por qué la expansión del universo es acelerada. Los cálculos que se hacen actualmente de la energía del vacío nos darían esta expansión con un error de 10 a la potencia 120. Nos equivocamos no de un factor 2 o 3 o un factor 10, nos equivocamos de un factor 10 potencia 120. De forma que hay divergencias, un poco como ocurría en física cuántica al final del siglo XIX, que no estamos comprendiendo. Pero es porque es muy complicado ver qué está ocurriendo con el espacio-tiempo a escalas cuánticas. De forma que ahora tenemos una cosa bastante rara. Si hacemos un inventario de la composición de nuestro universo, pues tenemos que materia normal es algo así como 5%, como mucho. La materia oscura es algo así como 30%, y la energía oscura algo así como 65%. De forma que tenemos el 95% de la materia que es totalmente desconocida. Lo que estamos viendo, por lo tanto, es que 5% es la punta del iceberg, es la materia normal con la cual estamos experimentando todos los días en el laboratorio.
tenemos algo así como 25 a 30% de materia oscura, que esperamos que sea una nueva partícula, que no existe en el modelo supersimétrico actualmente de partículas, pero también puede ser una indicación que la gravitación no funciona a esas grandes escalas. Y luego tenemos algo así como el 70%, que algo que llamamos energía oscura, que es el que está produciendo la expansión acelerada del universo, que tampoco sabemos lo que es. De forma que es un buen momento para trabajar en cosmología. Porque justamente tenemos, entonces eso es importante porque si la energía oscura realmente domina, significa que el universo seguirá en expansión acelerada y eventualmente dentro de unos cuantos miles de millones de años ni siquiera podremos ver otras galaxias, porque estaremos tan alejadas unas de las otras que ni siquiera podemos medir la expansión del universo. Podemos ver si el universo eventualmente llega a la densidad crítica, de forma que se expande de una forma continua, pero sin aceleración, o al contrario, si a lo mejor la energía oscura es tan intensa que va a dominar el contenido y va a recolapsar sobre sí mismo. Otras ideas interesantes es la idea de multiverso. Es posible que a esas escalas muy pequeñas, el espacio-tiempo tenga grandes curvaturas y por lo tanto cada una de estas fluctuaciones crea un universo distinto. De forma que si este fuese nuestro horizonte cosmológico, pues es posible que haya cosas más allá del horizonte, pero incluso todo esto podría ser simplemente una parte muy pequeña de una burbuja, y es una burbuja como otras tantas. Lo interesante de ese tipo de escenario es que las constantes de la física, como puede ser la estructura fina, la constante de gravitación, pueden ser distintas en cada una de estas burbujas, y cada una de estas burbujas realmente proviene de la expansión de una pequeña fluctuación a escala cuántica. El problema de este tipo de teorías es que es muy difícil de falsificar. Si utilizamos el criterio de Popper para decir si una teoría es científica o no, va a ser muy difícil porque no tenemos ningún contacto causal con las partes del universo que están más allá del horizonte. De forma que va a ser difícil, pero los físicos teóricos están pensando en cuáles son las consecuencias observacionales de ese tipo de escenario. Entonces, para resumir un poco esta charla, hemos visto cómo la cosmología se ha vuelto una ciencia en el siglo XX gracias al descubrimiento en Arequipa y la relatividad general, de forma que la cosmología realmente va a ser la ciencia del siglo XXI. La biología lo ha sido en el siglo XX y lo va a seguir siendo en el XXI, pero la cosmología realmente va a ser con los nuevos instrumentos y con lo que esperamos la unión entre la física cuántica y la gravitación. Tenemos probablemente el marco teórico adecuado para describir el universo en su conjunto por primera vez en la historia de la humanidad, pero realmente estamos al inicio de un cambio de paradigma, porque tenemos una crisis, no comprendemos lo que es la energía oscura, no comprendemos la materia oscura, y por lo tanto, incluso la topología del universo es posible que tengamos una topología no trivial. De forma que estas son realmente preguntas fundamentales que el siglo XXI, esperemos, pueda contestar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por esta excelente conferencia que nos muestra porque la ciencia tiene gran interés, es muy, muy interesante. Pasamos entonces a la sección de preguntas, por favor. Cuando hagan la pregunta, pues digan su nombre y su origen académico, por favor, ¿sí? Es el universo. Quizá al revés, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fernando Sánchez, ingeniería mecatrónica. He estado interesado en lo que es la teoría cuántica, en la fusión de las tres fuerzas, tanto la gravitacional, la mecánica cuántica y la que es macro, ¿no? Esa es la teoría de las cuerdas, escuchado, ¿no? Y se hablaba algo del acelerador de partículas que está en Europa, en Ginebra. Y hablaban de que una vez que esto logre funcionar, podrían obtener esta partícula, la partícula divina, o no recuerdo, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Claro. Y gracias a esto podríamos obtener realmente lo que es la materia oscura, podría decirse. No, justamente no. El bosón de Higgs es el mecanismo según el cual en la teoría actual de física de partículas da la masa. ¿Por qué las
partículas elementales son distintas, por qué los quarks y los leptones tienen masas distintas. Ese es el mecanismo de Higgs, aunque Higgs no fue el único en proponerlo. En ese año hubo artículos de físicos belgas que propusieron exactamente lo mismo y de ingleses, de forma que el Comité Nobel va a tener un problema en dar el Nobel, porque por lo menos hay 5 personas que se lo merecen. Pero eso es un mecanismo dentro del marco actual de física de partículas. La partícula de materia oscura está fuera del marco de esta teoría, no está predicha por esta teoría, de ahí que sea muy interesante, ¿no? Lo interesante es que justamente si sabemos medir cuál es su energía, o sea, el bosón de Higgs es lo que estamos viendo aquí, es el gran acelerador de partículas hadrónicas, nos permite comprender las condiciones del universo algo así como 10 a la menos 10 segundos después del Big Bang. Okay. Más o menos de aquí hasta ahora es una física que comprendemos, una física de laboratorio donde podemos extrapolar nuestras leyes de la física aquí hasta allá. Más allá va a ser muy difícil, no tenemos bastante energía en Tierra para comprender lo que está pasando, de forma que es física que está más allá de nuestros laboratorios. Podríamos intentar utilizar rayos cósmicos, que son rayos que se descubrieron en los años 30 en experimentos de balón. Victor Hess fue el primero en hacerlo, y esos sí son los remanentes de lo que están pasando quizá por aquí, acelerados por campos magnéticos en las galaxias y demás. Es bastante complicado, pero son partículas aún más energéticas que las que se pueden producir en cualquier acelerador de partículas. Quizá ellas tengan la clave de algunas cosas que están ocurriendo a épocas aún más tempranas que 10 a la menos 10 segundos después del Big Bang. Pero tal y como he descrito la formación de estructuras, parece que esa partícula, si partícula es de materia oscura, no tendría que tener, sería bastante pesada, de forma que sabemos que el modelo estándar de partículas no está completo, pero no es una partícula tan masiva como se encuentre por aquí, ¿no? Una parte de lo que hay afuera, una pequeña parte de lo que falta por descubrir. Claro, o sea, por el momento intentamos ver cuál es la física en toda esta parte de la historia térmica del universo. Eso no significa que estemos comprendiendo todo lo que está pasando. Hay muchos procesos que no comprendemos. Por ejemplo, cuando estaba hablando de la radiación de fondo, esta de aquí, este mapa, tal y como lo estamos viendo una nueva física. Estamos viendo una nueva física en este mapa porque las fluctuaciones que se encuentran aquí y acá tienen más o menos el mismo nivel de fluctuación, 10 a menos 4 grados Kelvin. Sin embargo, estas dos zonas del universo no están en contacto causal y sin embargo tienen la misma temperatura. Ahora mismo en esta habitación, la temperatura en esta esquina y esta de aquí es más o menos la misma, unas pocas fluctuaciones, porque el sonido ha tenido tiempo de viajar y por lo tanto se ha homogeneizado la temperatura. ¿De acuerdo? Pero en esta zona del universo la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta aquí y sin embargo tiene la misma temperatura. Es una paradoja. Y la paradoja se puede explicar por lo que llamamos la teoría de la inflación, que lo que nos dice que realmente estas dos zonas, aunque actualmente están desconectadas causalmente, en el pasado sí lo estuvieron. Entonces, ¿cuál es este mecanismo que llamamos de inflación, en el cual la expansión del universo fue exponencial? Pues tampoco lo comprendemos. Es un nuevo campo que no conocemos. Entonces, esperamos que teorías M o teorías de supercuerdas, teorías de brains, nos digan algo, cómo está pasando la gravitación a muy pequeñas escalas, ¿no? Pero eso es algo que todavía está abierto y que va a ser difícil hacer tests experimentales de ello. Entonces se puede medir por quizá desviaciones de la actividad general, hacer medidas muy precisas en el sistema solar o en púlsares dobles que nos permitan decir, pues hay desviaciones a la teoría de Einstein. Eso sería fantástico. De forma que por eso la física del siglo XXI va a ser muy excitante y ustedes van a estar descubriéndolo. Buenas noches, Ingeniería Mecatrónica por Alexander. Bueno, quería preguntarle algo que no llegué a entender. ¿Mediante qué mecanismos ustedes pueden identificar, mostró varias fotos sobre el proceso de la explosión de una constelación? Es decir, cómo explotaba una estrella. Ajá. Y cómo se funcionaba. Que es un modelo matemático que está sacado a través de diversos patrones que seguro debe haber conseguido de diferentes momentos, porque si estamos a una
distancia de, digamos, 100.000 años luz, entonces solamente podemos ver ese instante ahorita. Si queremos pasar, digamos, a 10.000 años luz, ¿cómo lo haría usted? Es que es lo que estamos viendo directamente. Por ejemplo, en esta fotografía del cielo, estas galaxias próximas se encuentran unas decenas de millones de años luz. Y eso lo medimos porque no tuve tiempo, tuve que ir muy rápidamente, pero la velocidad de recesión de la galaxia, hemos visto por la ley de Hubble, es proporcional a su distancia. De forma que ese retroceso de las galaxias que estamos viendo, que podemos medir por los espectroscopios, nos dice a cuál distancia se encuentra. De esta forma, si sacamos el espectro óptico de esta galaxia, podemos medir su velocidad y por lo tanto inferir cuál es su distancia. Y por eso sabemos que esta galaxia se encuentra a unos pocos millones de años de luz. En cambio, si hacemos lo mismo por esta galaxia más pequeñita de aquí, esa se encuentra aún más distante. ¿Bien? Entonces estamos viendo capas cada vez más profundas del universo. Ahora, si el universo se expande y además las galaxias se mueven, ¿usted cómo está seguro de que esa misma distancia, la distancia va a variar en el tiempo? Exactamente. Pregunta, si usted consigue un modelo matemático el cual saca diversos patrones, también podría sacar la aceleración del universo a través de referencias. Si sea la distancia, saca la velocidad. Claro que seguro no debe acelerarse en todas las partes igual. Entonces, como no se acelera en todas las partes igual, quizás la mejor forma de hacerlo es hacer del punto de referencia que vendría a ser nosotros aquí, medir las diferentes galaxias que hay y sacar más o menos cuándo se acelera a partir de nosotros. Quizás como nosotros no lo vemos, se puede hacer. No, muy buena pregunta. Justamente esta aceleración que estamos midiendo por estas explosiones de supernovas, por el momento, justamente para intentar caracterizar la energía oscura, lo que estamos intentando es ver si justamente esta aceleración de la expansión es isótropa. Por el momento tenemos bastantes pocos datos de estas explosiones, lamentablemente. Tenemos unos pocos cientos. Hay varios proyectos de satélites que están lanzados, de grandes telescopios, donde vamos a poder medir miles de supernovas en todo el cielo. Y por lo tanto vamos a justamente poder ver si esta expansión acelerada es isótropa o no. En principio los modelos están diciendo que es isótropa, pero estamos abiertos a sorpresas, como fue la sorpresa de expansión acelerada. Por el momento no podemos decir si hay una dirección que esté más acelerada que otra, porque no tenemos bastantes datos. Eso es para la segunda parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta es, esto no son, evidentemente es una simulación numérica de una explosión de una estrella. En los años 30, la aplicación de la física cuántica a la estructura de las estrellas nos permitió comprender que las estrellas brillan por las reacciones nucleares que se encuentran en sus núcleos. Y podemos seguir las reacciones nucleares que se están formando, la cantidad de fotones que están emitiendo, y podemos comprender la evolución de las estrellas. De forma que podemos, desde la primera nube de gas que colapsa y forma una estrella, la evolución de la estrella a lo largo de su vida, su explosión final, eso lo podemos seguir con modelos matemáticos y comprobar si nuestros modelos son correctos con las observaciones en el cielo, porque estamos viendo estrellas en distintas fases evolutivas. Es un poco como un fósil, vemos fósiles de la misma especie cuando eran pequeños, cuando eran grandes, adultos o viejos. De la misma forma estamos viendo estrellas muy jóvenes, de edades normales, o estrellas muy viejas. Todo eso lo podemos medir directamente y por tanto comprobar la teoría con las observaciones directamente. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches. Estaba escuchando sobre el tema que nos menciona sobre el 95% que no conocemos de materia. La cosmología tiene como uno de sus objetivos ver cómo fue el inicio del universo, ¿no? Vemos el universo como fue en el pasado. Ahí está. ¿No es cierto? Dígame, yo leyendo un poco sobre el CERN, el acelerador de partículas que está en Europa, en Suiza, también uno de los objetivos es verificar si existe la antimateria. Sí. Y hay una teoría que menciona que es posible que haya existido antimateria en el inicio del universo, ¿no? Eso, ¿qué relación tiene con, o si es que tiene una relación, explicaría algunas cosas que podemos ver en el futuro con los telescopios que vamos a poner?
No, eso es una buenísima pregunta, porque justamente lo que he estado describiendo la historia térmica del universo, uno esperaría que hubiese igual cantidad de materia que de antimateria. Y eso fue una gran paradoja en la cosmología en los años 70, explicar por qué hay un exceso de materia en nuestro universo local, porque no estamos viendo la misma cantidad de antimateria, ¿no? Y hubo un mecanismo que Andrei Sakharov, el padre de la bomba atómica soviético, propuso, y es posible que haya una partícula que se desintegró con un canal ligeramente asimétrico, de forma que produjese ligeramente más materia que antimateria. Y en cuanto se forma una pequeña asimetría, esa asimetría luego domina. Y la razón es que tenemos buenas perspectivas de saber que no hay demasiada antimateria, porque si hubiese materia y antimateria, zonas del universo, pues veríamos emisiones gamma muy fuertes, y eso no lo vemos. Entonces, ¿por qué hay un exceso de materia frente a antimateria? Sigue siendo un problema abierto. Y no está claro que hemos descubierto la partícula predicha por Sakharov que explicaría esta asimetría. Y hay efectivamente un experimento muy bueno de Samuel Ting, es el único experimento científico de física que se encuentra en la Estación Orbital Internacional, que justamente intenta medir diferencias entre materia y antimateria. Pero eso también se puede hacer desde el suelo, con laboratorios aquí en Tierra, se puede también medir ese tipo de asimetrías ligeras, ¿no? Pero eso está más allá del modelo estándar de partículas. Como que son las fases muy tempranas de la evolución del universo que todavía no hemos podido comprobar, pero es uno de los grandes problemas ha sido este. En esta charla no he tenido tiempo de ver todos los problemas que había, ha ido demasiado rápidamente, pero eso es realmente también otro de los problemas que se plantean. A ver, una última pregunta. Sí, la torre de acá de la universidad. ¿Cuándo fue que se retiró ese telescopio de Arequipa? Es una historia muy triste, porque ese telescopio fue el puntero de la ciencia hasta los años 20-23, y creo que se desplazó a África del Sur en el año 47-49, algo así. Ya siguió trabajando muy bien en África del Sur, y la verdad es que no he investigado suficientemente por qué el observatorio de Harvard retiró esos telescopios de Arequipa para llevárselos a África del Sur. No creo que haya sido la contaminación lumínica de Arequipa, no sé si fueron problemas de intendencia, que las placas fotográficas tardaban más tiempo en ir a... No lo sé, no he investigado suficientemente. Pero es la razón por la cual yo estoy convencido que hay buenos sitios de observación en el sur de Perú, y simplemente no hemos estado mirando con la misma intensidad que han hecho los chilenos, ¿no? El chileno Sahara en Atacama y demás han estado haciendo una vigilancia del cielo muy precisa, y habría que hacer exactamente lo mismo en el sur del Perú. El problema que tenemos en astronomía es que necesitamos dos cosas. La primera es un cielo sin nubes, y segundo, cimas suficientemente altas para estar por encima de las nubes. Entonces hay que encontrar cimas que estén suficientemente cerca del mar para que no haya turbulencia. Es decir, no basta con ir con el Everest, por ejemplo, eso no, o el Chimborazo, pues tampoco funciona. No es porque estamos por encima que vamos a tener una buena calidad de imágenes en el óptico o en el infrarrojo. Necesitamos estar por encima de la capa, de lo que se llama la capa de inversión, donde se forman la mayoría de las nubes, donde el gradiente de temperatura de la atmósfera se invierte, y necesitamos que la turbulencia por encima de esa capa de inversión sea mínima. Entonces eso se puede hacer con datos satelitales, viendo desde arriba hacia abajo, pero también hace falta hacer medidas de la turbulencia de abajo hacia arriba, de forma que hace falta pequeños telescopios que estén vigilando. Los argentinos hicieron eso para instalar el telescopio de 42 metros europeo, y tuvieron un cerro que fue candidato a ello. Y lamentablemente pues el sur de Perú no ha sido explorado. Y la intuición nos dice que tiene que haber también buenas condiciones. Entonces, en el Observatorio de París hemos intentado desarrollar colaboraciones con los físicos peruanos, y hemos intentado montar una maestría de astrofísica en el Cusco que sea a nivel nacional. Cualquier estudiante peruano puede ser candidato a esa maestría de astrofísica. En parte se hace por internet, hemos traducido al español nuestros cursos de maestría, y de hecho hemos ofrecido becas a los estudiantes que se habían inscrito hace 3 años. Ya hay una docena de estudiantes que han salido graduados de este programa, financiado por el Observatorio de París. Y hemos becado un estudiante de la UNI hace 2 años,
para venir al Observatorio de París y al Observatorio del Pic du Midi en los Pirineos para aprender a utilizar las técnicas de monitoreo de turbulencia atmosférica, ¿no? Con telescopios pequeños de 30 centímetros. La cuestión es ir con esos telescopios a distintas cimas, medir la calidad de la transparencia y la calidad de imagen y comenzar a sondear qué buenos sitios podría haber. Pero eso es una pena porque, como dije, Perú jugó un papel esencial en la cosmología del siglo XX y hace falta que sea también esencial en el siglo XXI. Y es una pena que no haya más generaciones de astrofísicos en el Perú. Hay muy buenos astrofísicos en el Perú, pero se han ido del país. Hay un buen amigo mío, Julio Chanamé, que creo que estuvo en la San Marcos, en la Católica, se fue a Estados Unidos y sacó la beca más prestigiosa del mundo, que se llama la Hubble Fellowship, que era la NASA. Esos son los mejores astrofísicos del año, hay 3 o 4 por año, es súper competitivo y Julio la sacó. Este astrofísico peruano, hay más, hay Meléndez, hay Ramírez, hay muchos astrofísicos peruanos buenísimos, pero que no están en el Perú. De forma que para nosotros es un problema, porque queremos ayudar a desarrollar la astronomía. La Unión Astronómica Internacional tiene unos programas que es el desarrollo de la astronomía en todos los países. Hemos estado ayudando Mongolia, Indonesia, con la profesora Aguilar en San Marcos también estamos haciendo cosas, pero no está cuajando suficientemente en el Perú. De ahí que haga un llamamiento a todos que estén apasionados por la astronomía, que se pongan en contacto con nosotros, Observatorio de París, e intentaremos ayudar en lo posible, pero que estamos convencidos que hay que desarrollar la astronomía más allá de simplemente la utilidad de instalar telescopios, sino también porque la astronomía es algo que llama al público y que es una ciencia fundamental que hay que seguir desarrollando. Bueno, muchas gracias, el profesor David Valls-Cabó. Creo que todo el mundo está encantado, todo el mundo va a ser de ahora en adelante aficionado por lo menos a la astronomía. Eso espero. Muchas gracias. Bueno. Doctor David Valls-Cabó, en nombre de nuestro decano, yo le hago presente este diploma y le estoy muy agradecido por esta conferencia. No podemos olvidarnos los ingenieros, que gracias a la cosmología tenemos gran parte de las matemáticas, lo pueden afirmar acá todos los físicos. Yo vengo de la Universidad de Galileo, la Universidad de Pisa, conozco todas las historias de Galileo y cómo pudo ser quemado por lo que dijo. Y también algo muy curioso, recién la Iglesia Católica y la Universidad de Pisa han hecho las paces y se lo deben a toda la cosmología y todo lo que se formó, ¿no?, en esa época. Esta fase célebre de Galileo, eppur si muove, ¿no? Eppur si muove se debió a cuánto luchó él por demostrar en esa época que era la Tierra que giraba alrededor del Sol. Y en base a eso se generó toda una matemática. Parece que la misma Torre de Pisa tiene ese origen. ¿Por qué la Torre de Pisa? No el campanario, sino era un gran observatorio y Galileo pues inventó algo que hoy día lo usamos, el telescopio, ¿no?, a través de su fabuloso lente, el Galileo, ¿no? Entonces la cosmología es siempre madre de muchas ciencias y por lo tanto nosotros tenemos que ver que nuestros estudiantes, en lo posible, aquellos que tienen la vocación, como he visto acá en estas preguntas de cosmología, pues apliquen a esas becas y ya en un momento habrá trabajo en el Perú, porque por algo mantenemos el laboratorio de Jicamarca, ese no nos lo queremos dejar arrebatar, ese laboratorio radar que tenemos y ya trabaja hace tanto tiempo, ¿no? Ahí he trabajado personalmente también. Bien, tenga usted este diploma y muchas gracias por esta brillante conferencia. Doctor, queremos también entregarle un recuerdo de nuestra universidad, que se lleve es el logo de nuestra universidad, que se lleve usted como un recuerdo. Muchas gracias. Agradecimiento a su participación el día de hoy y su brillante conferencia. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Sí, claro. Aquí. Claro. Ahí está.
Muy amable, gracias. Gracias. Para que lo lleve. Muchas gracias. A todos ustedes les agradecemos su presencia, también al doctor Montoya, y seguiremos en contacto para que estemos actualizados en este tema. Gracias por su presencia.